Bueno, entonces esta mañana vamos a recordar un pasaje que hemos venido leyendo al iniciar. Bueno, en realidad son dos pasajes. ¿Los recuerdan? ¿Qué pasajes estamos leyendo al iniciar? Alguien dígame el primero, por favor. Lo hemos estado viendo ya por 5 semanas. Esta sería la 6ª semana. Antes de leer el Apocalipsis capítulo 3, leemos un pasaje que se encuentra en Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 1 al 3. Esta es la 6ª vez que leemos este pasaje. Con el tema, hermanos, es una exhortación a vivir una vida santa. Espero no estar gritando en el desierto, pero aún así, si estuviera gritando en el desierto, seguiré gritando. Dios nos ha llamado, hermanos, a vivir vidas santas, más allá de lo común. No somos gente común, hermanos. Somos gente santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que nos hace vivir en esta dimensión, en este nivel de santidad que Dios demanda a su iglesia. A este pueblo de los cuales el Señor dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como hijos de Dios, hermanos, debemos representarlo de acuerdo a su dignidad. Amén. Un Dios santo, un Dios todopoderoso y santo. Queremos dar la bienvenida esta mañana a este joven. ¿Es primera vez que viene, Simón? ¿Segunda, tercera? ¿Más o menos? No, ya ha venido. Ya ha venido, no lo recuerdo haber visto, pero... Es mi sobrino. Su sobrino. ¿Y cómo te llamas, Simón? Ángel. Ángel, bienvenido, Ángel. Nos da gusto verte esta mañana aquí en la iglesia. Y pues todos, bienvenidos a la casa de Dios, ¿verdad? Vamos a leer, hermanos, primero a los Tesalonicenses 4, del 1 al 3. Yo voy a estar leyendo Nueva Traducción Viviente. Ustedes están leyendo Reina Valera. Dice el versículo 1: Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús, que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Me gusta, por eso estoy haciendo esta versión, hermanos. Nueva Traducción Viviente, la segunda parte del versículo 1. Ustedes ya viven de esta manera, una forma que le agrada a Dios, así como nos enseña su palabra, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice a esta iglesia de los tesalonicenses, y obviamente a nosotros como seguidores de Cristo, como discípulos de Jesús, los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Verso 2 dice: pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. Verso 3 dice: la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado. Ese es el consejo de Dios para sus hijos. Nada más. ¿Me explico? ¿Es claro? Hermanos, los mandamientos de la palabra de Dios, ¿para quién son? Qué bueno que podamos decir, hermano Felipe, todos esta mañana, para nosotros. Qué bueno, ojalá Dios quiere que así sea. Pero enfáticamente la palabra de Dios es dirigida a sus hijos. Uno que no es hijo de Dios no se somete a estos mandamientos. Algún día tomará la decisión de ser hijo y entonces sí, se le exigirá como hijo someterse a esos mandamientos. Todos nosotros como padres tenemos reglas para nuestros hijos, ¿verdad? Y a veces tenemos a alguien que nos visita en casa, niños, jóvenes, y no entran dentro de nuestro reglamento, aunque estén en nuestra casa. No podemos someter a otras personas, aún estando en nuestra casa, a nuestros reglamentos como padres, pero a nuestros hijos sí.
Los que ya son adultos, los que somos adultos ya, no sé si a ustedes les pasó, pero ¿se acuerdan cuando papá nada más volteaba a vernos o mamá nada más volteaba a vernos? Estaba en una reunión de adultos o cualquier tipo de situación ahí y nosotros nos desordenamos. A menos yo me acuerdo que nada más volteaba mi papá o mi mamá y nos aventaba las altas. Y con eso teníamos, híjole. Y de la expresión de la mirada sabíamos lo que iba a pasar después. ¿A alguien le pasó eso? Sí. Nos aventaban las altas y Padre Santo, desde ese momento empezar a sufrir. Y ya obviamente que se desocupaban los papás, era un corredero, porque en aquel tiempo había maratón de hijos contra padres, ¿no? Y a lo mejor algunos de nosotros todavía lo hacemos así, ¿no? Yo tengo una manera de llamar la atención a mis hijos desde pequeños. Usé esta manera y hasta la fecha todavía mis hijos y mi esposa y yo nos entendemos de esta manera. No se los voy a decir porque cuando lo haga ustedes van a decir, ya sé que él está hablando. Pero mis hijos saben. Mis hijos y yo tocamos muchas veces, más bien tocamos por 22 años juntos. Con mi hijo Caleb, con Moy, Tere cantando y yo tocando. Y como músicos llegamos a cierto entendimiento que nada más nos volteábamos y en una mirada hay una expresión y esa mirada dice lo que uno quiere y como músicos así llegamos a hacerlo. Nada más era. Y como músicos nosotros teníamos señas con las manos, teníamos una seña, teníamos una seña así y ya sabíamos lo que queríamos. Esas eran nuestras reglas. No podemos aplicarlas para todas las familias y entre nosotros así nos lo exigimos, no se puede exigir de todos. Y así es Dios en su palabra, hermanos. Dios le da mandamientos a sus hijos y no tenemos opción, hermanos, somos obligados a cumplir los mandamientos de Dios si es que nos consideramos del pueblo de Dios. La rebeldía, hermanos, la rebelión no va con Dios. No va. Es un pecado, es peligrosísima la rebelión. La rebeldía ante Dios, hermanos, según el profeta Samuel le explicó al rey Saúl de parte de Dios, es que la rebelión es como el pecado de adivinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Aprendiendo de eso, hermanos, yo aconsejo a los padres y les digo, hermanos, no acepten la rebelión en sus hijos. No acepten la rebeldía en sus hijos. Porque un hijo que actúa con rebeldía en su casa está actuando bajo un principio satánico. No podemos aceptar la rebelión como padres. Como padres nosotros tenemos reglas en nuestro hogar y no son opcionales, ¿sí o no? Un padre que es tibio en las reglas en su casa, Dios le va a pedir cuentas de una manera seria. No se puede andar con tibiezas porque nuestro Padre no anda con tibiezas con relación a lo que Él dice en su palabra. Él no es tibio. Dios aborrece la tibieza. O fríos o calientes. Cuando el Señor le habla a una de las iglesias de Apocalipsis, estos términos, fríos o calientes, no está hablando de sí y no. Ambos términos, el frío y el caliente, en ese pasaje en la Biblia son términos positivos. El frío no es un término negativo en este pasaje de la Escritura. Algún día explicaré. Está hablando ahí de dos ríos, de la situación de dos ríos. Uno de agua fría y uno de agua caliente. Y ambos eran para beneficio del ser humano. Pero lo que no soporta el Señor, hermanos, es la tibieza. El Señor dice: a los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces, como hijos de Dios, hermanos, no se nos permite la rebeldía, la desobediencia, la tibieza. No se nos permite. El Señor demanda de nosotros santidad, porque la voluntad de Dios es esa, nuestra santificación. Son reglas de Dios y debemos ponerlas en práctica. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Y hermanos, acuérdense que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios en conjunto, tiene exhortación a esa vida de santidad. Dios trajo juicio tremendo sobre el mundo. Lo vemos repetidas veces en las Escrituras. Y no podemos extrañarnos, hermanos, y decir, ¿cómo es posible que un Dios de amor traiga juicio sobre su propia creación? Pues sí. Leemos en las Escrituras estas declaraciones de Dios: me arrepiento de haber hecho al hombre, voy a raerlo de la tierra, voy a acabar con él. Y dice la Biblia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Se acuerdan? Y el Señor acabó con toda vida en esa ocasión y solamente preservó vida animal para que se siguieran reproduciendo, y preservó la vida de seres humanos. Es decir, ¿cuántos? 8. Qué suertudotes las nueras, más bien qué suertudotes, no las nueras de Noé, haberse casado con Sem, Cam y Jafet, porque el pertenecer a la familia de Noé les preservó la vida. De ahí todo lo demás, hermanos, fue destruido. Un Dios de amor, sí, pero un Dios justo. Y vemos que el Señor se enoja contra el pecado. Decidió destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra, porque eran ciudades perversas. De ahí que cuando leemos en la Biblia que en ciertas ciudades o ciertas culturas existían sodomitas, hermanos, era abominación al Señor. Y el Señor traía juicio. Y sigue trayendo juicio, hermanos, y destrucción a todo aquel que voluntariamente desprecia la gracia de Dios y decide vivir en su propio razonamiento, en su propio pensamiento, en su propia cultura, en su yo vivo así y no pasa nada. Hermanos, ese Dios de amor también es Dios justo. Y en su justicia, hermanos, en su justicia, Dios no quiere que caiga sobre nosotros el juicio de Dios. Por eso es que dio a Jesucristo. Pero hay quienes rechazan a Jesucristo, rechazan someterse a Jesucristo, rechazan el amor de Dios, la oportunidad de Dios, y deciden vivir en su propia manera de vivir. No lo duden, hermanos, el juicio de Dios viene sobre tales personas. Y eso lo vemos en todas las Escrituras, porque Dios es un Dios santo y exige de aquellos que decidieron llamarse hijos de Dios esa vida de santidad acorde con su palabra, no acorde con cualquier iglesia o denominación o templo o rito religioso, no, es acorde con su palabra. Pero también encontramos mensajes específicos, y toda predicación y todo mensaje que encontramos que damos en un púlpito, hermanos, tiene como finalidad exhortarnos a todos nosotros, a nosotros mismos, a vivir esa vida que a Dios le agrada. Esa es la finalidad. Finalmente, como oyentes, nosotros decidimos. Por eso digo, espero no estar gritando al viento, pero les digo con todo mi corazón, si así fuera, seguiré gritando como pregonero de la palabra de Dios. Es vuestra la decisión, si escuchamos la palabra de Dios o no la escuchamos. En esta ocasión, hermanos, vamos a hablar de algo radical, ¿verdad? Con el mensaje, la exhortación a la iglesia de Filadelfia, es decir, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al 13. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Están en su Biblia ahí en Apocalipsis 3, 7, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, esta es una verdad bien poderosa de parte de Dios. Cuando Dios abre una puerta, hermanos, nadie la cierra. Y cualquier puerta de bendición, puerta de trabajo, puerta de oportunidad, hermanos, Dios tiene planes y propósitos. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo, terminando el libro de los Hechos,
iba en el barco hacia Roma y el capitán del barco tomó malas decisiones y el barco naufragó y Pablo dio su consejo, pero el capitán del barco no le hicieron caso a Pablo, le hicieron caso a los que aparentemente sabían de navegación y todo ese rollo. Y dice el apóstol Pablo más adelante, bueno, parece que hasta aquí llegamos, vamos a tener pérdida tanto del barco como de nuestras vidas. Y después más adelante dice, ¿saben qué? Nada más vamos a perder la nave porque me apareció el Señor y me dijo que ninguno de nosotros va a morir, porque es necesario que yo llegue a Roma y hable allá del mensaje de Dios. Dios tiene planes y puertas abiertas, y cuando Dios abre una puerta, hermanos, no se cierra, se cumple lo que Dios dice. Y si Dios dice, ¿sabes qué? No, se cierra la puerta. Es increíble, hermanos, escuchar al apóstol Pablo decir de esta manera, yo he querido ir para allá a predicar. Supuestamente eso es algo glorioso, es algo loable, eso es algo necesario, eso es algo que se espera, ¿no? Que alguien vaya a predicar a tal lugar. Y dice el apóstol Pablo, pero hasta ahorita he sido impedido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no me ha dejado ir allá a predicar. Caray, pero ¿cómo? ¿No se supone que el Señor abre las puertas para ir y esa es la voluntad de Dios? Pues sí, pero cuando el Señor abre, cuando el Señor cierra. Estamos muy agradecidos con Dios, hermanos. Yo lo respeto de esta manera, mi esposa muy y yo, porque este fin de semana, en lugar de estar juntos aquí hablando la palabra de Dios, era muy probable, hermanos, que nos estuvieran cafeteando. Tuvimos un pequeño accidente por 5 centímetros. Nuestro carro no fue impactado para dar vueltas en la carretera. Solamente fue un choque de espejos. Nos encontramos con una señora imprudente rebasando donde no debería de rebasar, y cuando Moisés se dio cuenta venía de frente y solamente chocaron los espejos. Desaparecieron los espejos. Pero le digo a Moisés, 5 centímetros más adentro y hubiéramos dado vueltas a 80 millas. Por más que le digo, no necesitas ir a 80 millas, hijo, bájale a 60. Pero como hoy se pone retos y dice, ¿cuánto hice la vez pasada en Ensenada? ¿1 hora? A ver si hago 45 minutos. Digo, ¿qué necesidad tienes, hijo de Dios? Sí, que te va a regañar tu abuela y todos los regañan al Moy, es el Moy el que la riega. Pero ¿saben qué? Dios nos abrió puertas y tenía un pueblo deseoso de escuchar la palabra de Dios. Porque cuando estuvimos compartiendo la semana pasada en Ensenada, hermanos, vean cuánta gente tan necesitada de Dios, llorando, pidiéndonos la palabra de Dios. Y cuando uno ve ese tipo de hambre, hermanos, por la palabra de Dios, eso nos alimenta a nosotros. Dios nos abrió una puerta para ir a Ensenada y teníamos que cumplir con esa puerta abierta. El enemigo en algún momento nos asustó y pudimos haber dicho, no, siempre le damos para atrás. No, Dios nos preservó la vida de una manera milagrosa y honramos al Señor por esas puertas abiertas y esa oportunidad de cumplir con el plan de nuestro Dios. Se vino fuerte lluvia, hermanos, allá en Ensenada con mucho frío, y el miércoles que estaba lloviendo mucho, dentro de la tormenta, pues ya salimos de la casa del pastor para ir. Normalmente nos hospedamos en Ensenada, en la iglesia, en el templo donde fueron los jóvenes. Ahí nos hospedamos, nos dan un cuartito, nosotros llevamos cáteres y llevamos cobijas, y ahí dormimos. Y cuando salimos de la casa del pastor, se nos acercan 2 ángeles a la camioneta, ya noche, y dice, pastor, ¿a dónde van? Digo, vamos a dormir ya. Dice, ¿no quieren cenar? No, pues estamos bien, satisfechos, gracias a Dios, gracias. ¿Saben qué? No queremos que se vayan a dormir a la iglesia, porque la iglesia se gotea, se mete el agua, hace frío, pero estamos bien, le digo, ahí buscamos cómo quedarnos y no pasa nada, estamos bien. No, queremos pagarles un hotel esta noche. No es necesario, estamos bien ahí. No, síganos y vamos a pagarle el hotel. Pues nos dieron vida de rey. Y ya estábamos en el hotel y dice, ¿no quieren cenar? Pues si nos llevan al Pampas, a lo mejor, ¿no? ¿Qué bueno? Cuando Dios abre puertas, hermanos, son puertas de bendición. Y es lo que dice aquí su palabra.
el que abre y ninguno cierra. Cuando Dios abre puertas, ni el diablo las cierra, hermanos. Pero cuando el Señor cierra, ninguno abre. Así es el poder de nuestro Dios. Dice el versículo 8: yo conozco tus obras. Acuérdense, hermanos, que de Dios nunca nos vamos a burlar. Él conoce todo, hasta los más mínimos pensamientos e intenciones de nuestro corazón. Yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que mueran sobre la tierra. Lea conmigo el versículo 11, que dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué recomendación tenemos de parte del Señor aquí? ¿Qué recomendación, hermanos, se le da aquí a la iglesia de Filadelfia? Retén lo que tienes. Jesús dice, hermanos, he aquí, yo vengo pronto. No podemos decir que tan pronto, hermanos, todavía, porque acuérdense que la venida del Señor está en la soberana voluntad del Padre. Nadie puede decir, ahí viene, o va a tardar 1 hora, 10 horas, 24 horas, un día, un mes, un año, 10 años, 15 años, 20 años. No podemos decir. Pero cierto es que el Señor dice, yo vengo pronto. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que nos interesa aquí ante esta advertencia del Señor? Retén lo que tienes. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La vez pasada, hablando en este mismo sentido, hablamos que lo que tenemos poderoso de Dios en nuestra vida es la palabra de Dios. Retener la palabra de Dios. Para retenerla hay que leerla, hay que estudiarla, hay que memorizarla, hay que tenerla en nuestras manos, hay que abrirla, hay que hacer uso de la palabra de Dios. De eso hablamos. No podemos hablar de retener la palabra de Dios si no le hacemos caso. No podemos hablar de eso. Y tenemos la palabra y tenemos el Evangelio de Jesucristo, de nuestra salvación. Ese poderoso Evangelio del cual el apóstol Pablo dijo a los romanos: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y lo tenemos, hermanos, a nuestro alcance y a nuestra disposición. De nosotros está si decimos acepto el Evangelio o lo rechazo. Finalmente es nuestra decisión. Un día vamos a estar delante del Señor y ahí se acabaron todo tipo de influencias terrenales y celestiales. Se acabaron las influencias. Y vamos a estar delante del Señor y el Señor nos va a pedir cuentas de todas las oportunidades que nos dio a través del Evangelio. Y también de nuestra obediencia o nuestro rechazo a su palabra. Es nuestra decisión, hermanos, ¿verdad? En esta ocasión vamos a entender un poquito más de esto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué tenemos, hermanos, aparte de la palabra, que también está dentro de la palabra lo que voy a mencionar esta mañana? Pero esta mañana quiero hablar más como cristianos y como iglesia metodista libre, como evangélicos, seguidores de Jesucristo. Retén lo que tienes. En esta ocasión vamos a hablar de doctrina. Pregunto, hermanos, ¿debemos ser radicales con relación a la doctrina? Hello. Fue pregunta. ¿Qué piensan, hermanos? Sí, hermano. El química se define radical como un electrón libre, no tiene a dónde ir, no tiene a dónde escoger. Entonces, con esa definición, pues no tenemos a dónde ir. No tenemos para dónde ir. ¿Dónde escoger? No había escuchado esa definición.
Escucho más la definición de radical como alguien inmovible. Alguien, hazme radical, hazme firme. Un rey. Yo decía ahorita, depende, ¿no? Sí debe de haber firmeza definitivamente, pero hay cuestiones que la cuestión de doctrina, por así decirlo, que no tiene que ser exactamente como yo digo. No sé si me explique, o sea, no hay, la Biblia no es de interpretación privada. Exacto. Y hay veces que nos aferramos a algo y que decimos yo estoy bien y todos los demás que no lo ven así están mal. Y en ese punto no debemos de caer, creo yo. No, En esa radicalidad no. no, definitivamente no. Pero se supone que como cristianos, hablando de doctrina, ¿de dónde sacamos nuestra doctrina? De la Biblia. De la Biblia. Definitivamente. La doctrina no se basa en yo pienso, no se basa en yo creo. Y las reglas de interpretación y de estudio de las Escrituras, hermanos, nos dicen que una doctrina no se puede hacer de un versículo. Esas son reglas de interpretación. Tiene que tener por lo menos 3 fundamentos bíblicos para decir, esta es una doctrina. No podemos decir, y vamos a mencionar ahorita, o más bien yo voy a preguntar ahorita a la iglesia acerca de las doctrinas de la iglesia. ¿De dónde vienen las doctrinas? ¿Y cuáles son las doctrinas de la iglesia evangélica? Con este fundamento, hermanos, vienen de la palabra de Dios. No es yo pienso, no es yo creo, no es me han dicho. Eso no funciona para ser radicales. Eso no funciona. Es qué dice la Biblia a ese respecto. Ahora, tenemos que marcar también, hermanos, una diferencia entre doctrina y práctica. Las prácticas no nos salvan ni somos exigidos a cumplirlas. Les pongo un ejemplo. En nuestra alabanza somos considerados una iglesia conservadora. De ahí viene el título que nos ponen de muertodistas. Pero no somos tan muertodistas. No, tenemos vida, ¿no? Tenemos ambiente. Sí, pero no practicamos como iglesia, digamos, la danza dentro de nuestras celebraciones de culto. Ya hablé yo de ese tema cuando hablé de la alabanza, de por qué no lo hacemos como iglesia. Ahora, el practicar la danza dentro de nuestra alabanza o el no practicarla, ¿tiene que ver con nuestra salvación, con la vida eterna? No. Los que practican la danza dentro del culto, ¿están en pecado y se van a ir al infierno? No. Esas son prácticas. Y ahí podemos tener muchas prácticas que no tienen nada que ver con la doctrina santa de Dios. ¿Ok? ¿Saben ustedes, hermanos, que tenemos como iglesia un libro? Si no lo saben, yo me voy a poner en mi lugar de pastor y les voy a pedir perdón si ustedes me dicen que no lo saben. ¿Saben que hay un libro que se llama Libro de Disciplina de la Iglesia Metodista Libre? Un libro más o menos así de grueso, ojalá un poquito menos, más o menos así, que están todos los reglamentos de la Iglesia Metodista Libre en todos los niveles de práctica, de culto, de religión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben ustedes que existe eso? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Lo conocen? No, usted no lo conoce. ¿Quién sí conoce ese libro, lo que contiene ese libro, que se llama Libro de Disciplina de la Iglesia Metodista Libre? ¿Quién sí lo conoce? 2 o 3. Ahí les digo perdón. Creo que hemos cometido un error como pastores de no enseñarlo, porque nosotros en la conferencia anual a la que asistimos los pastores y el delegado, todo lo que se hace ahí está acorde al libro de disciplina, y el superintendente, el obispo y los líderes dicen, hermanos, el libro de disciplina en el artículo tanto, en el párrafo tanto, y a veces ni en la página fulana dice ta, y en acorde a esto hacemos esto. Y pues nosotros ahí lo vemos y lo manejamos.
Pero me he dado cuenta, hermanos, que el común denominador de las iglesias de congregantes no conocen el contenido de la iglesia, del libro de disciplina de la iglesia. Entonces, viendo ese pequeño problema, un mes, unos 2 o 3 meses, yo creo, 2 meses de seguro, antes de la conferencia anual, antes de nuestra sesión anual como iglesia, es decir, más o menos como en mayo, más o menos, abril o mayo, yo voy a tomar el tiempo de la escuela dominical para enseñar lo relacionado a la iglesia local, a la junta administrativa, del libro de disciplina de la iglesia metodista libre. Porque las cosas que hacemos como iglesia, hermanos, no las hacemos a la aventura. Ay, ¿por qué hacemos eso? Tenemos un reglamento como iglesia y no es pecado, es una manera de regirnos organizadamente y ha funcionado ya por más de 100 años en la iglesia metodista libre. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. De ese libro, hermanos, yo extraje esto que en ese libro se llama Artículos de Religión. En ese libro, es decir, lo que creemos. Antes de entrar a esos artículos de religión, hermanos, dice segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículos 13 al 15: por tanto, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 15, hermanos: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pero la exhortación a la iglesia aquí es esta, hermanos: estad firmes y retened la doctrina que han aprendido. Es muy importante como iglesia, hermanos, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, hablando de doctrina. Y vamos a ver esos puntos tan importantes. Segunda Timoteo capítulo 1 versículos 13 y 14. Segunda Timoteo 1 13 y 14 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Lo leo otra vez en la Nueva Versión Internacional. Este verso dice: con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Entonces, ¿qué creemos, hermanos, como doctrina? Díganmelo, por favor, lo que usted recuerde, aunque el orden de los factores en este caso no altera el producto. ¿Ok? ¿Qué creemos como doctrina? La Iglesia Metodista Libre. Nosotros como iglesia, que la iglesia, por decir algo, Iglesia Metodista Libre, pero esa es la doctrina de la iglesia evangélica. La iglesia Metodista Libre no está separada de la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, la iglesia de los redimidos por la sangre de Cristo. Creemos la misma doctrina porque tenemos el mismo manual, viene del mismo Dios. Entonces, como iglesia evangélica, ¿qué creemos, hermanos, con relación a doctrina? ¿Cuáles son las reglas de fe que guían nuestra vida? ¿Qué piensan ustedes? Que toda la Biblia es la palabra de Dios. Ok, creemos en la Biblia, que es la palabra de Dios. De esta Biblia creemos en la inerrancia de las Escrituras y en la suficiencia de las Escrituras. Es decir, la Biblia no tiene error y la Biblia es suficiente para nuestra manera de vivir. Creemos en las Escrituras, es parte de nuestra doctrina. Si alguien viene y me predica un evangelio y no usa la Biblia y me dice: mira, es que yo pienso que José Smith dijo esto, mira, es que yo pienso que Don Russell dijo esto, y es que yo pienso que doña Ana de Qualegen, no sé cómo se llama esa señora, dice esto. No, ¿qué dice la Biblia? Es un fundamento de doctrina importante de nuestra iglesia. Retén lo que tienes basado en la Biblia. Hermano Manuel. Que Jesucristo es el Salvador del mundo. La salvación. La salvación, hermanos, es por medio de
Jesucristo. Hermanos, lo que nos diferencia de un grupo sectario es precisamente el medio de salvación. La salvación es por medio de Jesucristo. No hay otro medio de salvación. Y en ese sentido, hermanos, lo que Dios hizo en la cruz del Calvario es suficiente para nuestra salvación. Es lo que dicen las Escrituras. Es lo que nos enseña. Ya no necesitamos añadirle más. Hay quienes nos dicen, hay grupos que dicen, yo necesito ir a la calle, necesito tocar cierta cantidad de puertas a la semana, necesito compartir con cierta cantidad de personas, necesito venderle cierta cantidad de tratados para ganarme puntos en el reino de Dios. ¿Saben? Cuando se toma esa decisión, hermanos, están echando a la basura la suficiencia de Jesucristo en la cruz del Calvario. La salvación, el único medio de salvación es Jesucristo. Por eso es que hacemos tanto énfasis en seguir a Cristo Jesús. La Biblia, el medio de salvación. ¿Qué más creemos como iglesia, hermanos? Pues la doctrina de la santificación es otra, ¿no? La doctrina de la santificación. Esa doctrina de la santificación, hermanos, que viene después de entender el sacrificio de Cristo, entra la nueva vida en Cristo, es parte de nuestra doctrina. Habla de esa santidad, de esa santificación de la que hemos hablando. Y dentro de esa santificación, hermanos, hay términos en nuestra doctrina que se llaman justificación, regeneración, adopción, santificación y restauración. ¿Entienden todos esos términos? ¿Aló? Es doctrina, hermanos. Es parte de nuestra doctrina. Es el medio de salvación que después de tenerlo, entramos a una nueva vida en Cristo. Y aquí, hermanos, que hay tanto mensaje, tanta enseñanza, tanta exhortación, hermanos, en esta nueva vida en Cristo que nos dice: cuida tu manera de vivir, cuida tu manera de hablar, cuida tu manera de ser, somete tu carácter al señorío de Cristo, etcétera, 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 etcétera. Eso se llama nueva vida en Cristo. Y eso trae a nosotros la justificación, es decir, el perdón de nuestros pecados para poder acercarnos a Dios. La regeneración, nuestra vida está siendo constantemente cambiada por el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Somos adoptados como hijos de Dios. No lo merecíamos, pero somos adoptados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y entramos a ese proceso de santificación. Todo esto, este proceso se llama entera santificación. Es la columna vertebral, hermanos, de la iglesia. En este caso sí es así, de la iglesia metodista libre. Y eso es lo que creemos. Y no se olviden del mensaje de Apocalipsis. Retén lo que tienes, reténlo, para que ninguno tome tu corona. ¿Ok? La santificación, la palabra, los medios de salvación. ¿Qué más tenemos, hermanos, como doctrina? La Trinidad. La Trinidad. Cuando hablamos de Trinidad, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué creemos, hermanos? Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Creemos en un Dios de 3 cabezas. ¿Sí? Dios en 3 personas. Hello. Miren, uso un término tan simple, pero que si no lo entendemos, entramos en una confusión total. No creemos en un Dios de 3 cabezas. En un Dios manifestado en 3 personas, pero en una misma esencia. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y Dios usa, hermanos, la Trinidad para completar en nosotros todo el plan de redención. El Espíritu Santo no es una fuerza, hermanos. Es importante retener lo que tenemos, porque va a venir alguien a tocar en la puerta y nos va a decir: y el Espíritu Santo, sí, la fuerza activa de Dios. No, hermanos, el Espíritu Santo no es. Suena lógico, suena en armonía lo que dice la Biblia, pero no, hermanos, el Espíritu Santo no es la fuerza activa de Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dios. Es Dios. Pero se nos van a parar en la puerta y nos van a decir: mira, la fuerza activa de Dios, que es el Espíritu Santo. Y nos decimos: pues sí es cierto, es lo activo de Dios. No, hermanos, es Dios. Jesucristo
primer creado, antes de iniciar la creación, Dios empezó con el Hijo y después de Dios hizo todas las cosas. Ah, pues sí, no, hermanos. Jesucristo es Dios. Y son doctrinas, no puedo decir todas las citas, hermanos, porque entonces, bueno, lo voy a decir en su momento cuando estudiemos el libro de disciplina, con todas esas evidencias bíblicas. Ahorita estamos mencionando la doctrina. Y debemos de ser cuidadosos en esto, hermanos. Nunca vamos a encontrar en la Biblia la palabra Trinidad, de eso tenemos que estar seguros. No existe la palabra Trinidad en la Biblia, pero están las tres personas en su manifestación en todas las Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos en la Santísima Trinidad. Amén. ¿Qué más creemos como iglesia, hermanos? Obviamente cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Hablamos de Dios moviéndose en nosotros, iniciando en nosotros, hermanos. El Espíritu Santo es el que inicia en nosotros el proceso de la salvación. La función del Espíritu Santo en la humanidad es convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, si el Espíritu Santo no hubiese trabajado en nosotros no hubiéramos reconocido nuestra necesidad de Dios y del perdón de nuestros pecados. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Y cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Cristo Jesús, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Nos llena el Señor con su Espíritu Santo. De otra manera, hermanos, escúchame, no podemos vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios esfuerzos no podemos hacer nada. Por eso fracasamos. En la vida el cristiano fracasa si no depende del Espíritu Santo. Necesitamos la convicción de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y eso es lo que nos hace comprender, hermanos, que nuestro cuerpo entonces se convierte en templo del Espíritu Santo y nos hace tener cuidado de nuestra manera de vivir y de nuestra manera de hablar y de nuestra manera de pensar. El simple entendimiento de que soy templo del Espíritu Santo, redimido por la sangre de Jesucristo, de acuerdo a la voluntad del Padre. Así trabaja la Santísima Trinidad en nosotros. Lo dice la Biblia. Entonces creemos en la Trinidad. Amén. ¿Qué más tenemos como doctrina, hermanos? Los tiempos finales. Los tiempos finales. Creemos en la segunda venida de Cristo. Creemos en el reino milenial de la iglesia. Y creemos en la Nueva Jerusalén y la eternidad con Cristo Jesús. Es fundamental de nuestra doctrina. Creemos en las últimas cosas, como lo enseñan las Escrituras, como base fundamental, la segunda venida de Cristo. ¿Qué más enseña la doctrina de la iglesia? Que la iglesia es instituida por Dios. La iglesia. Creemos en la iglesia, hermanos. La iglesia es doctrina de nuestra iglesia. Válgame la redundancia con lo de iglesia. ¿A quién se le ocurrió fundar la iglesia? ¡Ay, qué ocurrencia tuvieron! ¿A quién se le ocurrió este organismo, hermanos? ¿Y para qué estamos aquí? Nos juntamos cada 8 días o 2 veces por semana. ¿Y a quién se le ocurrió eso? ¿A quién se le ocurrió? A Dios. Es doctrina, hermanos. No es el invento del hombre. No es, ay, ¿por qué nos juntamos? ¿A quién se le ocurrió? No se le ocurrió a nadie, hermanos. Dios así lo creó. Las dos instituciones gloriosas en la mente de Dios se llaman familia, iglesia. Está en la mente de Dios. No es la ocurrencia del hombre. Por eso es importante preservar la iglesia como columna y baluarte de la verdad. ¿Qué más creemos como iglesia, hermanos? Doctrina. No podemos decir, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, si no sabemos qué es lo que tenemos. ¿La salvación? La salvación. Sí, ya hablamos de Cristo, el único medio de salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es parte fundamental de nuestra doctrina. También tenemos como parte de nuestra doctrina, hermanos, 2 ordenanzas, mandamientos o sacramentos, si así lo queremos llamar. En la Biblia solamente encontramos 2 sacramentos. ¿Cuáles son? El bautismo y la Santa Comunión.
Eso es lo que encontramos en la Biblia. Es parte de nuestra doctrina. Y tenemos un mandamiento, hermanos, este es fundamental de nuestra doctrina. Tenemos un mandamiento del Señor Jesús para efectuarse este sacramento en relación al bautismo. ¿Se recuerda cuál es el mandamiento del Señor Jesús para hacer este sacramento? Y hacer discípulos. Ir a ser discípulos, ¿qué más? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos. Jesús dijo esto a sus discípulos: bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Se predica el Evangelio, se cree, se acepta, se da el paso de obediencia, y dijo el Señor Jesús: háganlo. ¿Mandamiento de quién? ¿De quién es ese mandamiento? De Dios. No es del hombre. Si Jesucristo hubiera pensado desde un principio de otra manera, Él nos hubiera dicho: vayan y bautízanos de esta manera. No, Él dijo: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Reta lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El bautismo ahora se celebra de muchas maneras y trae una confusión a la doctrina de la iglesia. Ahora muchos dicen: tiene que hacerse solamente en el nombre de Jesús, porque si no, no vale. Y aunque ya te hayas bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero vienes acá, tienes que ser vuelto a bautizar, y ahora vas a ser bautizado solo en el nombre de Jesús, cuando el mandamiento de Dios fue este. Eso, hermanos, es doctrina, es nuestra doctrina. Y practicamos el bautismo por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, después de haber sido después de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y que se haya efectuado de nosotros el nuevo nacimiento. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, hermanos, creemos en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El poder de las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras. Hermanos, no hay mejor libro en el planeta Tierra, valórenlo, entiéndanlo, que la palabra de Dios. No lo hay. Ustedes pueden leer buenos libros, buenas novelas. Una buena novela para leer, hermanos, es la novela de Don Quijote de la Mancha. Es una buena novela para leer. Y van a encontrarse libros de superación. Hay un escritor que se llama Ocmandino, escribe bien, escribe mucho acerca de la superación personal. Es un buen escritor de libros, secular. Escribe buenos libros. Dentro del ambiente religioso ustedes van a encontrar muy buenos escritores. Pero jamás, hermanos, ningún libro sobre la faz de la tierra superior a las Escrituras. Es lo que creemos. No la agarraron nada, hermanos. Denle el valor que tiene la palabra de Dios. Es nuestra doctrina. Creemos en la Trinidad, creemos en las Escrituras, creemos, hermanos, en el ser humano caído a causa del pecado. Y es por eso que tuvo que haber una redención a través de Jesucristo. El hombre por naturaleza es pecaminoso desde Adán para acá, pero Cristo vino a restaurar la comunión entre Dios y el hombre. Después de reconocer el sacrificio de Cristo, creemos en la nueva vida en Cristo. Es doctrina, hermanos. La nueva vida en Cristo. Y esta nueva vida en Cristo tiene la justificación, la regeneración, la adopción, la santificación y la restauración. Creemos en la Iglesia como la santa institución de Dios para animarnos los unos a los otros, para edificarnos unos a otros y como Iglesia cumplir la gran comisión. Creemos en los santos sacramentos, los que encontramos en la Biblia, es decir, el bautismo y la Santa Comunión. Creemos en el retorno de Cristo, en las cosas del futuro. Creemos en ellas. Entre ellas está la resurrección de los muertos. Algún día vamos a resucitar. Los justos para la vida eterna, los que rechazaron a Cristo
para la condenación eterna. Creemos, por tanto, en el juicio final. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y esto nos lleva a un punto doctrinal también en nuestra iglesia que se llama destino eterno. Condenación eterna o vida eterna.